Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctrina que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, de la cual Ecuador es el último residuo que queda del neoliberalismo en Sudamérica, es uno de los últimos residuos. Y hoy analizaremos sobre cómo la religión, la política y las ciencias y la tecnología están jugando dentro de esta pandemia y cómo están influyendo en nosotros. Recordemos que los seres humanos hemos creado primero dioses, y esos dioses han sido en un principio dioses completamente tangibles, materiales, que se podían tocar, sentir. El sol, las montañas, la lluvia, el trueno, se convirtieron en dioses. Pero después hemos ido creando los dioses inmateriales, que fueron además adquiriendo la forma humana. Y estos han sido los que reinan en religiones como el hinduismo, básicamente el cristianismo y la religión musulmana. Pero en sí, a los dioses de la religión, tanto cristiana como musulmana o budista o hinduista, en muchos casos se los representa de miles de formas y en otros casos no es posible representarlos, como en el caso del budismo o el confucianismo, o también en el cristianismo y en las religiones musulmanas. Lo que existen en realidad son los seres humanos que pasan a asumir otra situación. Mientras que las religiones antes del cristianismo, el Dios es omnipoderoso, es omnipresente. A Él no hay cómo hacerle, destruirle, matarle, terminarlo. Y Él tiene grandes poderes. Cuando llega el cristianismo, Dios es Cristo. Cristo es una persona que sufre, que se lo mata, que se lo tortura, que padece. Es un símbolo de la resistencia judía a la esclavitud romana. Recordemos que los romanos castigaban a los que se oponían a él, a su sistema, mediante la crucifixión, y pues la crucifixión, el signo de la cruz, es el símbolo de la resistencia del ser humano a la esclavitud. Y en eso se convirtió la religión católica, en la religión que estaba contra la esclavitud, hasta que se descubrió América, y son precisamente los cristianos, tanto ingleses, portugueses, franceses, holandeses e inclusive los españoles, que se convierten en traficantes de negros y esclavos. Es decir, la religión se la metieron al bolsillo. Así hemos creado ritos, mitos, credos, que hoy en los seres humanos hay por todas partes, y hemos llegado a tener tal situación que cada ser humano cree en un Cristo diferente, en una Virgen María diferente, en un San Pedro diferente. Cada cual inventa su propio Dios, pero practican en la iglesia donde se reúnen, donde se logran convocar, en los templos, en los santuarios, donde se reúne la gente que tiene la misma idea, el mismo Dios, el mismo lenguaje, la misma opinión, la misma fe, y comparten entre ellos. Solo que cada uno, dada este proceso que vivimos los seres humanos, en que cada uno va adquiriendo lo que se llama personalidad, es decir, la capacidad de decidir por sí mismo en todo, va configurando un Dios que tiene factores comunes con otros seres humanos que tienen el mismo Dios, pero al mismo tiempo tienen formas diferentes de ser entendido en cada ser humano. Esto nos llevó durante mucho tiempo a lo que se llamaba la colonización religiosa. Recordemos que América fue colonizada por una religión, la religión católica, que ocupó todo lo que es el imperio español. Hablamos desde Colorado, Nevada, California, Nuevo México, Arizona, Florida, Utah. Pasamos hacia abajo México, y de ahí 33 países de América Latina, de los cuales 18 son de habla hispana, donde las religiones cristianas fueron muy importantes, fueron el centro, fueron el eje. En sí, en el continente americano, el cristianismo fue la única religión dominante, al igual que en Europa.
Vale señalar que los cristianismos hay muchas formas, pero el cristianismo católico dominó en los países latinoamericanos y el cristianismo protestante dominó en los países anglosajones, Canadá, Estados Unidos. Pero esto nos llevó a una nueva situación política. La política, en cambio, que es esta religión, porque la política en realidad es una religión, es un culto en el cual el Dios deja de ser un ser inmaterial y el Dios pasa a ser específicamente el dinero. Un invento humano, así como inventamos los dioses, también inventamos un Dios, pero que este Dios es material. Este Dios, así como inventamos los idiomas, inventamos las herramientas, los instrumentos, la internet y todo, también inventamos un Dios que se llama Dios dinero. Este Dios dinero que es ahora, que es el Dios que se llama economía, que se llama dinero, la economía es el culto al dinero. Y la administración de empresas es el culto al dinero, y el emprendimiento es el culto al dinero, y todas estas formas de culto al dinero, que son el germen de la política. La política en sí se origina, ustedes recordaremos, en las ciudades de Grecia, porque eran ciudades-estado, no eran países, eran ciudades-estado como Atenas. Luego se propaga por el mundo esta modalidad donde los ciudadanos, los individuos que viven en las ciudades, son los que tienen más poder que los ciudadanos que viven en la periferia, sea que viven en el mar, sea que viven en el campo, sea que viven en las montañas, que viven en el Ártico, la Antártida, la gente de las ciudades. Y hay un núcleo fundamental que convoca a las ciudades, y el núcleo fundamental que convoca a las ciudades es el mercado. Las ciudades nacen esencialmente de un mercado. Este mercado, a su vez, genera dinero, crea formas de intercambio. Y estas formas de intercambio se traducen en dinero. El dinero es una representación, no existe en sí, es un invento que representa lo que vale una cosa. Pero lo que vale una cosa varía de acuerdo a la necesidad de cada ser humano. Así, por ejemplo, el oro, que para los españoles era lo más valioso, para los indígenas no lo era. Entonces no era un valor de cambio. Los indígenas de América Latina enterraban a sus muertos con su oro porque se decía que el oro es el sudor del sol y el sol le regala su sudor a cada ser humano, y que la plata es las lágrimas de la luna y que la luna le regala las lágrimas a cada ser humano, y que cuando uno se muere tiene que llevarse eso. Pero no podías comprar con oro nada, había otro, había la concha spondylus, que era el mecanismo, era la moneda, en el caso de la costa del Pacífico de Sudamérica. Pero entonces, ¿por qué el oro se volvió tan valioso para los europeos si es un metal casi inútil? Con el hierro usted puede hacer armas, con el cobre usted puede hacer transmisión eléctrica. ¿Por qué el oro, que simplemente sirve para la ornamentación, que es el principal uso que ha tenido? Porque es un metal muy frágil, muy débil, no se puede hacer armas con él. Se puede modificar hasta con el diente, se puede morder, no pasa nada. A ver si usted puede morder una varilla de titanio. Entonces el titanio sí es más duro que el oro y debería valer más, porque es más útil. Pero no, el oro se volvió un valor de cambio, es un invento de la sociedad humana. Y al ser un invento de la sociedad humana, como se inventó el dinero, como se inventó la plata como moneda, como se inventó todo esto, se inventó una religión del dinero que se llama política. La política es la organización de los seres humanos en partidos, normalmente se hace en las ciudades, para reunir las suficientes voluntades, entre comillas, con el fin de crear leyes humanas, no leyes divinas. Entonces, la diferencia entre la religión y la política está en que en la religión, cuando el país es gobernado por una religión, se gobierna por leyes divinas, que las hizo la Biblia, que están en la Biblia, que están en el Corán, que las predican los sumos sacerdotes, en fin. En cambio, en la política lo que se predica son las leyes humanas, y comienzan con una constitución, y se crean países a partir de una constitución, y luego se crean leyes de propiedad,
leyes para el matrimonio, leyes para el divorcio, leyes para el aborto, leyes para la cocaína, leyes para la marihuana, leyes para la tierra, leyes para los puertos, leyes para todo se hace con leyes. Entonces esta religión que crea leyes humanas se llama política. Y es una religión porque lo más importante es que usted cree. La credibilidad es lo más importante. Usted cree en ese Dios, entonces usted tiene derecho a morir en su fe. Usted cree en ese candidato, usted tiene derecho a morir en esa fe. En ese candidato, usted tiene que ser. Sino que ahora el candidato ya no es un Dios, pero quiere ser Dios. Porque la sociedad humana, gracias a los partidos políticos, ha conseguido que los presidentes, los reyes, los dictadores pueden decidir la suerte y muerte de todos los seres humanos de una zona territorial. Y este gran poder que han ido adquiriendo y se ha multiplicado ahora con la pandemia, que pueden saber dónde está su carro, si usted está teniendo mascarilla o no, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, si tiene fiesta o no tiene fiesta, si está vacunado o no está vacunado. Todo eso que le da un enorme poder a los políticos, a estos dioses de esta religión que se llaman políticos. Entonces estos dioses de esta religión que pueden decidir ahora, lo que antes decidía el Dios omnipotente, ahora lo decide el presidente, el dictador, el gobernante. Este Dios creado por los seres humanos a través de la política es el que gobierna los países. Y este gobierno de los países, este sistema político que nace en las ciudades y que tiene como Dios esencialmente como Biblia al dinero, que crea en los mercados, que crea leyes y que nos llevó a lo que se llama la colonización territorial. Cada uno de los seres humanos querían un pedazo de terreno, porque comenzaron a adorar fundamentalmente las cosas, la materia. Luego a la colonización industrial, porque las fábricas producían dinero y las fábricas eran grandes negociantes. A la colonización comercial, los barcos transportaban mercancías y llevaban y traían y producían dinero, producían riqueza, es decir, multiplicaban a ese Dios en su poder, a ese Dios llamado dinero. Bien, frente a estas dos tendencias, el Dios inmaterial, que es la religión, y el Dios material, que es la política, aparece la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología que se remonta a los mismos orígenes que la religión y la política, cuando la especie humana recién empezaba. Y los tres aparecen al mismo tiempo, pero es recién en este siglo XX y siglo XXI donde la ciencia y la tecnología comienzan a desplazar primero a la religión, cuando llega Charles Darwin y dice, ¿saben qué? No es cierto que Dios hizo a los seres vivos, esto es producto de la evolución. Ese rato, ese maldito ateo de Charles Darwin le dio una bofetada a todas las creencias de todas las religiones. Y cuando comenzamos a crear cohetes para irnos a la luna, a crear armas nucleares, a crear el internet, a vivir sin tiempo, a alterar el tiempo y la distancia con las comunicaciones, con el transporte, donde ahora pues podemos saber lo que pasa en tiempo real, tanto en el futuro como en el presente. Imagínense que en Australia son 16 horas en el futuro, yo estoy 16 horas en el pasado, y yo sé al mismo tiempo lo que está pasando 16 horas después en el futuro, allí en Australia. Y no solamente eso, las cosas se van complicando. Ahora ya sabemos lo que está pasando en Marte. Y no necesitamos 3 años para saber lo que está pasando en Marte. Los robots nos están diciendo lo que está pasando en Marte en menos de 16 minutos. ¿Y cómo vamos? Esta es una transformación loca. La ciencia y la tecnología, entonces, que comenzó con la escritura, con las herramientas, con la información, con estos sistemas de acumulación de información que son los libros,
los videos, la televisión, la internet y esta distribución que es a través de la educación, a través de los medios de comunicación, a través de la internet en este momento y todo esta revolución que estamos viviendo que le echa abajo a la religión del dinero que se llama política y le echa abajo a la religión no solamente del dinero, sino es la religión del dinero y de los candidatos, ¿no? Usted tiene que entrar y proclamarse Dios como lo hizo Calígula y la única diferencia es que Calígula dijo yo voy a ser Dios hasta que me muera, como el Papa es el representante de Dios, él también era el representante de Dios, o hasta que me maten. Ahora pues los presidentes dicen que son los representantes de Dios en la tierra, en cada país, y son los representantes, entre comillas, le llaman Dios ahora a la voluntad popular. La palabra Dios se llama voluntad popular, la voluntad popular se expresa en votos, y entonces ellos son los nuevos dioses creados por el voto popular, o por la asamblea constituyente, o por el partido dominante, y se convierten en dioses, porque los presidentes son ahora dioses en cada uno de sus países, dioses por corto tiempo, otros dioses como Putin por mucho tiempo, o como la Merkel, pero dioses. En cambio, la ciencia y la tecnología lo que hace es desmitificar a los candidatos, desmitificar a la política y desmitificar a los dioses que han existido y desmitificar a la religión. Por tanto, la ciencia y la tecnología se ha convertido en el enemigo más brutal de estos sistemas. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento. Y entonces tenemos el problema de que en esta pandemia la religión pues, no nos ha salvado, no nos ha ayudado. Antes se decía que la religión salvaba y la gente hacía enormes procesiones. Iban a matar a los ateos como los judíos. Y la religión le decía que maten a las mujeres como en la peste bubónica. Y hagan persecución o lo que se llamaban a las brujas. Y la religión le decía que maten a los indios por idólatras. Hoy eso ya no se permite. La política nos hizo creer que no, que si no se salvaba la economía, que si el dinero no era lo más importante, que si no había cómo mejorar la producción, que si no seguíamos explotando la tierra, que si no seguíamos sacando minerales, que si no seguíamos matando animales, que si no seguíamos contaminando como recomendaba Donald Trump, no, tenemos que seguir produciendo petróleo, y convirtió a Estados Unidos en el mayor exportador de petróleo con 14 millones de barriles diarios por día. Con un método nuevo de extracción de petróleo y el mayor contaminante del planeta. Hoy, a esos políticos se les cuestiona, se les dice estúpidos, infelices, como a Bolsonaro, que dijo, no, hay que aumentar la frontera agrícola, tenemos que exportar más carne, váyase al caño, a la Amazonía. Ahora, señor, usted es un bruto. Esto es lo que estamos viviendo. Ya no tenemos confianza en los políticos, ya no tenemos confianza en las religiones, tenemos confianza en los científicos que nos están dando vacunas, tenemos confianza en los individuos que están inventando naves espaciales, tenemos confianza en los que nos dan celulares para comunicarnos, tenemos confianza en los que fabrican todo lo imaginable. En esos hemos aprendido a confiar. Muchas gracias.